Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Meléndez y gracias a Andrés Di Domenico voy a aclarar algunas dudas que pueden tener algunas personas que quieren estudiar en Francia. Francia es un país realmente muy abierto con respecto a la educación. Las puertas están abiertas para cualquier persona que quiera estudiar en Francia, realmente. Tiene algunos baches, algunos pros y algunos contras, pero en general es bastante fácil. Yo les voy a dar un listado de cosas que pueden hacer para adelantar y pues bueno, estudiar en Francia. Lo primero que vamos a hacer es la página oficial es Campus France. Bien, en ella van a encontrar en general toda la información. Lo primero que tienen que entender y lo que tienen que saber es qué es lo que quieren estudiar. Yo como recomendación les diría en qué persona ustedes se ven reflejados. En qué persona conocida ustedes se ven reflejados. Y bueno, una vez que tienen en cuenta lo que quieren estudiar, pues pasan a la siguiente fase, que es ver la cantidad de posibilidades que hay en Francia para estudiar. La página principal que van a utilizar para esto es Campus France. Campus France está en distintos idiomas y para distintos países. Cada un país maneja su Campus France diferente y quizás algunas informaciones no los consigas en uno o en otro. Pero en general el Campus France de Venezuela está muy bien orientado y muy bien hecho. Además, concretamente para la gente que es de Venezuela, pues funciona perfectamente. En Campus France podrás conseguir en la parte superior todas las dudas que puedas tener con respecto a Francia. Bien. Lo más importante para iniciar esto son estos dos módulos que están aquí. Más que todo. En este módulo, pues vas a encontrar la lección que tú vas a querer y vas a hacer un listado de lo que vas a querer. Vas a buscar qué tipo de formación es la que quieres hacer, ya sea una licencia o un máster o un doctorado o algunos programas cortos. Y en relación a eso, pues colocas palabras claves. Importante con estas palabras claves, no pueden ser en español. Por ejemplo, supongamos que yo coloco robótica. En realidad, robótica no existe en los filtros de la aplicación. Sin embargo, robotic, en este caso, me va a decir por región cuántas universidades o cuántos tipos de maestrías, licenciaturas pueden haber en estas distintas regiones. Bien. Tomado en cuenta la región, puedes pasear por la región o simplemente puedes tener un listado de las maestrías, de las diplomaturas, de las licenciaturas de robótica. ¿Okay? Si seleccionas alguna, pues te va a decir la dirección, con la duración, una ficha del estudio y pues te va a dar los números de contacto. En este caso muchas veces pueden ser laboratorios, muchas veces pueden ser institutos, otras veces pueden ser universidades. Una vez que tengas esos links, que tengas como objetivo esas universidades, pues bueno, yo lo que más te recomiendo es que busques en la parte de formación o en la parte de admisión para ver varias informaciones. En mi caso personal, yo lo que hice fue un Excel, una ficha bastante básica. En ella coloqué el nombre de la universidad, la carrera, el encargado, el mail del encargado, los teléfonos, un link, porque a veces hay que hacer las candidaturas online, la ciudad y la modalidad en la que quiero estudiar, en la que ellos presentan el estudio. Esas modalidades pueden ser de varios tipos. Hay lo que llaman la alternance y los stages, y como a tiempo completo. Bien, la alternance es simplemente que llegas a un acuerdo con alguna compañía y entonces estudias, por ejemplo, una semana sí y la semana siguiente lo que haces es aplicar entre comillas lo que estudias en la empresa que te está pagando o que te está financiando los estudios. Hay que recordar que el monto mínimo por un stage, por una alternance o por un stage es algo así como 600 euros mensuales. No son malos, dependiendo de donde estés puedes pagar ciertos gastos. Bien, una vez que hayas pasado por todas las búsquedas de maestrías, doctorados y lo que quieras hacer en Francia y tengas tu listado, bien,
el siguiente paso es ver si ellos proponen esa modalidad de alternancia. Investigación, para los doctorados generalmente es investigación con algún laboratorio especializado que no necesariamente está dentro de la universidad. Y bueno, a partir de ahí tienes que comenzar a postular. Pero para postular lo más importante es saber lo que tienes. Yo te propongo, o lo que yo hice fue, primero, evidentemente, tener un currículum. Obviamente en francés o de preferencia en francés. Tienes que estar pendiente porque es posible que algunas formaciones, de hecho en Campus France, algunas formaciones son en inglés. Bien. Entonces no requieren el francés como lenguaje principal. El lenguaje principal, generalmente el francés pide un nivel B1. Okay, que es por lo menos una persona que puede entablar una conversación y que entiende el francés. Generalmente Campus France siempre alía a la Alliance Française o a la Alianza Francesa para que puedan hacer cursos de francés en el país. Entonces, bueno, además del currículum, yo hice una especie de portafolio con todo lo que había hecho, una carta de motivación y por supuesto había colocado todas mis notas, experiencia, certificados. Incluso en mi caso yo tenía la doble nacionalidad. Eso es una ventaja. Bueno, sabemos que en Venezuela hay un número importante de personas que tienen la doble nacionalidad. Si es europea, pues mucho mejor. Los trámites son mucho más fáciles para el ingreso. Pero en general, esos fueron los requisitos que coloqué todos en un dossier, en un documento. Bien. Y fue los que postulé a este listado. Yo hice alrededor de un listado de 25, 20 universidades. Bien. Y mandé todos esos documentos. Aquí en Francia tiene, por así decirlo, la virtud de que si eres ingeniero, eres ingeniero. Si eres abogado, eres abogado. No hay que hacer ningún tipo de validación con respecto a los títulos. Y eso, pues bueno, es un punto a favor porque eso te permite de alguna forma saltar ciertos estándares. Es decir, por ejemplo, no siempre te van a pedir notas certificadas, no siempre te van a pedir títulos certificados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que yo te diría es postula, ¿verdad? Haz el primer contacto con la universidad. Es muy, muy importante, muy, muy, muy importante, las fechas de postulación. Bien, las fechas de postulación en Francia, digamos que hay dos periodos. Hay uno en septiembre, pero ese no es tan conveniente. Y el segundo periodo, el más importante, es el que es entre enero y mayo. Bien. ¿Por qué? Porque en mayo terminan de cerrar las candidaturas, comienzan la evaluación de las candidaturas y ya para julio o agosto ya deberían tener respuesta de las personas que fueron aceptadas en la candidatura, ¿no? Para comenzar en septiembre. Entonces la fecha es muy muy importante, eso no hay que dejarlos pasar. Apenas puedas postular, postula. Lo peor que puede pasar es que te digan que estás en el mes de noviembre y te digan, mira, las postulaciones ya cerraron, las volvemos a abrir en mayo. Que de hecho es mucho mejor porque eso indica que si en mayo vuelves a postularte, pues significa que estás muy motivado para realizar esa carrera, para estudiar. Una vez que postulas o no postulas, si tienes dudas, anda corriendo, vas al Campus France de tu ciudad. En el caso de Venezuela, pues está el señor Stéphane Fréchet en la planta baja de la Embajada de Francia. Creo que atiende en las mañanas. Y bueno, es cuestión de llamarlo. Eso igual está en la página web. Interesante, el segundo módulo de Campus France es este. Y en este módulo es cómo financiar tus estudios. Te aparece una especie de listado de lo que llamas bourse, que son las becas.
Yo personalmente te recomiendo que las busques en francés y no en español. En español, o bueno, en ambas. En español, por ser Venezuela, la verdad es que no hay muchas becas. Quizás esta funda Ayacucho o algo así. Y bueno, evidentemente por el tema de Venezuela hoy en día, pues estas becas no son la mejor opción. Sin embargo, bueno, tocar la puerta no es entrar. Sin embargo, yo te diría que te vayas buscando becas de estilo Unión Europea para doctorados en algún tema de desarrollo europeo, por ejemplo. He conocido más de un venezolano aquí que no habla francés. Y se han atrevido a venir aquí en 2 meses, 3 meses, ya dominan más o menos cosas básicas del idioma. Que han venido con becas cuando es doctorado, tienen que hacer el primer contacto con algún profesor de aquí de la universidad. Aquí el problema es que a la gente no le gusta en general estudiar, entre comillas. La mayoría de la gente lo que prefiere es trabajar y entrar directamente al mercado laboral. Una vez que entras al mercado laboral, pues bueno, estudiar no es la mejor, eh, vas a estudiar o hacer un doctorado no es la mejor opción financieramente hablando. Bien. Entonces hay esa gran ventaja de que bueno, puede ser una forma de ingresar al sistema educativo francés. De todas formas, en Campus France, la persona que está ahí seguramente te va a guiar por todo lo que necesites. Ya hayas hecho la postulación, ya te hayan recibido, ¿verdad? Es cuestión de entablar un feedback con la universidad que te toque o la que te acepte, ¿no? En general, mira, puedes hablar incluso de los problemas que hay a nivel de para no validar, para sellar los títulos y ese tipo de cosas. Pero bueno, lo difícil después va a ser entrar en el mercado laboral, realmente. Y con un título extranjero frente a un francés con un título francés, pues bueno, evidentemente no tienes muchas de ganar. Sin embargo, aquí la experiencia cuenta muchísimo. Para el francés en general la experiencia cuenta muchísimo. Y bueno, el manejo del idioma con los años te darás cuenta que es súper, súper importante. El tema de las visas, todo eso es con Campus France y con la embajada. Tendrás que llenar formularios, sacarte fotos a la medida, etcétera, etcétera. Es bastante tedioso, pero yo te diría que no dejes de insistir. Un paso a la vez y vas a lograr en algún momento eso. Una vez que postules, que te acepten, sepas la ciudad donde vayas a ir, yo te recomiendo, bueno, por ejemplo, esta chica Cucu, creo que se llama Josmari. Josmari creo que está en Lyon. Puedes contactar gente que está en Francia de esa forma. Y pues bueno, preguntarle cómo ha sido su estadía, cómo logró llegar allá, cómo ha sido el proceso, etcétera. Aquí en Francia, por alguna razón, el Facebook es una de las redes sociales más importantes. Bien. Y en Facebook vas a encontrar venezolanos en Burdeos, venezolanos en Lille, venezolanos en París, venezolanos... Si no hay venezolanos, hay colombianos, mínimo. Y bueno, hay muchos latinos, por supuesto. Entonces vas a poder conseguir grupos de latinos en Lyon, en París, en Burdeos, en Toulouse, etcétera. Puedes contactarlos, ¿verdad? La mayoría son asociaciones y yo estoy seguro que con mucho gusto atenderán tus dudas. No voy a decir que te van a resolver tus problemas cuando llegues aquí. Eso es mentira. ¿Ok? Pero al menos pueden resolver dudas que tengas con respecto al alojamiento, a las mejores partes, las mejores universidades, etcétera. Recomiendo muchísimo no optar por París. París es una ciudad muy cara, no necesariamente están las mejores universidades. eh, y bueno, en general la vida de estudiantes es mucho mejor y mucho más tranquila en otras ciudades que en París. París es muy ajetreado. Y bueno, París, en el peor de los casos, siempre puedes ir un fin de semana en un autobús no muy caro. Bien. Bueno, esto es todo. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme. Mi correo es
leonardogualar@gmail.com. Espero que les haya servido y pues bueno, suerte y éxito con la búsqueda. Yo creo que lo más importante es elegir la buena formación. El abanico de formaciones que hay en Francia es muy, muy, muy extenso. Entonces, la oportunidad la hay. Yo te diría, no dudes en hacerlo. No dudes en hacerlo. Porque además, en el fondo, no sé, cada quien tiene su forma de ver las cosas. Pero yo estoy seguro que en el fondo Venezuela va a cambiar y Venezuela necesita gente que esté preparada. Eso es lo más importante. Saludos.